Hola, en este video vamos a ver una breve introducción a Python. El material que vamos a revisar se encuentra en la sección de Background, en donde dice Notebooks introductorios de Python. Hay 4 notebooks, todos son introductorios. Yo voy a presentar este, que es uno, Introducción Python. Los demás lo pueden revisar ustedes y pueden preguntarnos sobre cualquier duda que tengan. Entonces, yo ya descargué mi notebook. Abrí Jupyter Notebook para poder revisar este archivo que ya tengo yo abierto. Entonces, en este primer notebook vamos a ver una breve introducción al lenguaje de programación Python. Lo que vamos a ver en este notebook son las características de este lenguaje de programación, los tipos de objetos Python, las operaciones matemáticas, lógicas y relacionales, la entrada y salida de datos, 3 tipos de secuencias, las listas, tuplas y cadenas. Y finalmente vamos a dar una revisión a los diccionarios. Y bueno, con este material ustedes ya van a poder tener un manejo fluido con los principales objetos de Python que vamos a usar durante el curso. Y bueno, pues continuamos. Primero, abordando las características del lenguaje de programación Python. Bueno, los lenguajes de programación son lenguajes formales que se diseñaron para expresar cálculos. Por ejemplo, está la notación matemática, la notación química, etcétera. Y estos tienen reglas estrictas sobre la sintaxis y en general, de manera general, los lenguajes de programación tienen una sintaxis particular compuesta por palabras en inglés. Si ustedes ya saben programar en algún otro lenguaje, es muy probable que no les sea muy difícil que se acostumbren a Python. Ahora, Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Esto significa que es más fácil de programar, toma menos tiempo escribirlos, son más cortos y fáciles de leer y son portables. Esto quiere decir que se pueden ejecutar en diferentes tipos de computadoras con pocas o ninguna modificación. Y bueno, Python es un lenguaje de programación orientado a objetos. Esto significa que todo en Python es un objeto. Bueno, en otro notebook se revisa más sobre esto de programación orientada a objetos. Y bueno, lo que necesitamos recordar para poder seguir este notebook es que cada una de las celdas se ejecuta oprimiendo las teclas Shift y Enter. O también pueden ustedes seleccionar la celda y darle clic en Run. Y entonces se ejecuta la celda. Recuerden, este tipo de celdas que tienen texto o imágenes, etcétera, lo que no sea código son las celdas de tipo Markdown. Aquí, por ejemplo, si yo selecciono esta celda, ya aparece que está en un recuadro y aquí me está indicando que es una celda de tipo Markdown. Y bueno, punto número 2 es revisar los tipos de objetos Python. En Python pues tenemos diferentes tipos de objeto. Para empezar ya dijimos que todo en Python es un objeto, pero aquí vamos a revisar los más comunes. Entre ellos vamos a ver los objetos de tipo float, que simplemente van a ser los números reales, los objetos de tipo integer, que son los números enteros, es decir, no tienen parte flotante, los booleanos, ellos van a almacenar valores verdaderos o falsos, es decir, solamente pueden tomar 2 valores, o verdadero o falso. El string, que va a ser una secuencia de caracteres. El list, una secuencia de objetos. Tupla, una secuencia inmutable de objetos. Y dict son los diccionarios. Y bueno, aquí vamos a llamarle nosotros variable a las etiquetas, y esto es decir, el nombre con el que nosotros vamos a asociar un objeto. Y para conocer el tipo de objeto de una variable, se usa la función type. Ahora, bueno, aquí tenemos una nota en azul y solamente queremos recalcar que el signo igual en programación no se usa para indicar igualdad. Para indicar igualdad, al menos en Python, y supongo que en muchos otros lenguajes de programación, se usan 2 signos igual. Para indicar que algo es diferente, o más bien para preguntar si 2 variables son diferentes, se usa un signo de admiración y un signo de igual. Entonces, en programación, un signo de igual, así solito, simplemente es para asignar un valor
a una variable. Y los comentarios en Python se indican con un símbolo de gato al principio. Y un comentario pues simplemente nos sirve para poder documentar nuestro código, es decir, no se va a ejecutar nada, simplemente estamos poniendo un comentario. Ahora recuerden que cada vez que ustedes ejecutan una celda de tipo código, aparece un número entre estos corchetes y ese número corresponde al número de celda que ustedes han ejecutado. Entonces, como esta es la primera celda que yo he ejecutado en todo mi notebook, por eso aparece un 1 aquí. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos asignar nosotros el valor 13.0 a una etiqueta. En este caso particular, yo quiero ponerle el nombre a mi etiqueta de float-example. Aquí está. Escribí float example y le asigno el valor de 13.0. Ustedes le pueden dar cualquier nombre, le pueden dar x igual a 13.0 o le pueden dar Karen igual a 13.0. Es el nombre que ustedes quieran, pero por supuesto lo más conveniente es que ese nombre les dé una pista de qué es lo que están ustedes guardando en esa variable. Aquí como yo estoy poniendo un valor que sé que es flotante porque tiene parte decimal, por eso le puse float example, pero a lo mejor si ustedes quieren implementar un código para calcular el área de un círculo y ustedes quieren poner el radio, pues entonces sería conveniente llamarle radio a esa variable. Pero bueno, me voy a quedar con float example, lo ejecuto y entonces ahora ya me apareció un 2 aquí porque es la segunda celda que yo he ejecutado. Y aquí como comentario nada más es para recordarles que del lado izquierdo nosotros estamos poniendo la etiqueta o la variable y del lado derecho del signo igual que nos sirve para asignar un valor, estamos colocando el valor que nosotros queremos asignar. Ahora, si yo quiero conocer el valor que tiene una variable, basta con que yo la llame y llamarla significa simplemente escribir su nombre, el nombre de la variable. Entonces, aquí yo ya definí la variable float example y yo le denominé el valor de 13.0. Ahora, si yo ejecuto esta celda, pues me dice que es 13. Voy a reiniciar el kernel para que no me muestre las salidas. Ahí está. Entonces voy a empezar de nuevo, ejecuté esto que es un comentario, aquí asigné un valor. Ahora sí, para yo preguntar qué valor tiene esta variable, pues la mando llamar, la ejecuto y me dice que vale 13. Entonces si yo pongo, por ejemplo, aquí radio igual a 7.8, pues si yo quiero saber cuál es ese valor de radio, pues la mando llamar, la ejecuto y me da 7.8. Y como habíamos mencionado aquí arriba, para que nosotros sepamos cuál es el tipo de objeto de una variable que ya definimos, usamos la función type. Entonces simplemente escribimos type y entre paréntesis colocamos el nombre de la variable del que nosotros queremos saber cuál es su tipo de objeto y ejecutamos. Entonces aquí me dice float example es de tipo flotante. ¿Por qué? Porque tengo parte decimal. Si yo quitara, por ejemplo, esta parte, vuelvo a ejecutar y vuelvo a preguntar de qué tipo es, ya me dice que es de tipo entero porque le quité la parte decimal. Ahora, si yo pongo ese 13 entre comillas, se va a convertir en un string, en una cadena. Entonces, si vuelvo a preguntar de qué tipo es, pues ya me dice que es de tipo str, que es la abreviación de string. Entonces, lo voy a dejar como estaba al principio y continúo. Ahora, para imprimir en pantalla el valor de una variable, aquí yo les pongo dos formas de hacerlo. Uno ya lo hicimos, que es simplemente llamar a la variable con su nombre, como aquí lo hemos hecho, llamamos a la variable y nos va a decir cuál es su valor. Aquí nos da el output. Y lo segundo es llamarlo con la función print. Entonces la función print, como el nombre lo indica, pues nos va a imprimir. Entonces aquí lo hacemos de la primera forma, llamarlo por su nombre, float example, y ya me da 13.
y lo llamamos ahora con la función print. Entonces escribimos print y entre paréntesis escribimos el nombre de la variable del que nosotros queremos conocer su valor. Y bueno, con print también podemos escribir strings. Cuando los colocamos entre comillas, esto se convierte en string. Y también podemos combinar strings con variables. Para ello usamos la coma. Entonces aquí lo que está haciendo la función print es imprimir primero la cadena float example dos puntos y después me va a imprimir el valor asociado a la variable float example. Entonces si yo ejecuto esto, pues primero se realiza este primer print, que lo único que hace es imprimir el valor de esta variable, que era 13, y después ya combina este string, float example dos puntos, que es esta parte que está acá, y a continuación viene el float example, pero ya toma el valor de esta variable. Y esto es simplemente para que se vea más bonito, ¿no? Simplemente ya estamos indicando qué es lo que nosotros estamos imprimiendo en lugar de solamente ver un número. Que claro, podemos saber a qué hace referencia porque nosotros tenemos aquí el código, pero esto puede ser bastante útil. Entonces, de nuevo, pues ya aquí nada más estamos haciéndolo de nuevo. Para conocer el tipo de objeto usamos la función type. Ok. Ahora aquí hay un ejercicio para ustedes. Tienen que asignar el valor de 13 a la variable integer example y después determinar el tipo de objeto usando la función type. Es algo muy similar a lo que hicimos arriba, entonces ustedes escriban el código aquí y listo. Y nosotros podemos, como ya habíamos mencionado, podemos comparar variables. Cuando comparamos usando dos signos de igual, significa que estamos preguntando si esas dos variables son iguales. Aquí, por ejemplo, del lado izquierdo tengo type de float example y del lado derecho tengo type de 13. Si nosotros solamente ejecutamos esta parte de acá, el type float example, nos va a dar el tipo que tiene este objeto. Y si nada más ejecutamos esta parte, pues nos va a dar el tipo que tenemos acá. Por ejemplo, voy a poner type de float example y voy a comentar esto para que no se ejecute. Y entonces es de tipo string. Eso es porque la última actualización que yo hice aquí fue poner esto entre comillas y eso significa que lo estoy convirtiendo en string. Como ya no lo volví a ejecutar, a pesar de que yo cambié ese valor, es decir, le quité las comillas, pues ya el compilador de Python no sabe que yo le cambié el valor, entonces tengo que volver a ejecutar para que ahora si vuelvo a preguntar de qué tipo es, pues ahora me va a decir que sí es flotante. Ahora, si yo pregunto de qué tipo es 13, sin el punto 0, pues es de tipo entero. Entonces, cuando yo pregunte si este tipo de esta variable es igual al tipo de 13, ¿ustedes qué creen que nos va a resultar esto? Pues le ejecuto y me dice que es falso. ¿Por qué? Porque este era de tipo flotante, mientras que este es de tipo entero. Entonces son diferentes. Y bueno, entonces aquí solo quiero recalcar que 13.0 y 13 en Python son objetos de diferente tipo. Y bueno, ahora nos vamos con el punto número 3, que es las operaciones matemáticas, lógicas y relacionales. Primero vamos a revisar las operaciones matemáticas. Aquí están resumidas en este recuadro. Viene el nombre de la operación, suma, resta, multiplicación, división, exponenciación y módulo. Y el símbolo que se usa en Python viene en la segunda columna. Son estos que tenemos aquí, un más, un menos, un asterisco, una diagonal y dos diagonales. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia de hacer una división con una sola diagonal y con dos diagonales. Para la exponenciación usamos dos asteriscos y para la operación módulo usamos el signo de porcentaje. Entonces aquí vemos un ejemplo. Lo primero que hacemos es definir las variables x y y con los valores de 11 y 2 respectivamente. Entonces ponemos que x le asignamos el valor de 11 y y le asignamos el valor de 2.
y vamos a realizar todas las operaciones que están en esta tabla entre nuestras variables x y y. Entonces la suma, ya vimos que se hace con el signo de más, entonces x más y, el resultado de esa operación lo vamos a guardar en la variable suma. X menos y, el resultado de esa operación se va a guardar en la variable resta y así sucesivamente. Ahora aquí tengo un x diagonal y, esta es una división real, es decir, si tengo 11 entre 2, me va a dar 5.5, ¿sí? Y si tengo la división entera, que es cuando uso las dos diagonales, se va a quitar la parte decimal, entonces 11 entre 2 simplemente me va a dar 5. Es la diferencia entre usar una diagonal y dos diagonales. Aquí tengo la exponenciación y aquí tengo la operación módulo. Y pues aquí lo único que estoy haciendo es hacer las operaciones del lado izquierdo y ese resultado se va a guardar, perdón, del lado derecho, y ese resultado se va a guardar en la variable que yo estoy llamando en el lado izquierdo, y después vamos a imprimir esos resultados con la función print. Recuerden, si ustedes quieren imprimir el valor de la variable, se pone así tal cual el nombre de la variable, entonces si aquí yo pongo x, lo que me va a imprimir es un 11. Si yo pongo y, lo que me va a imprimir es un 2. Si yo pongo suma, lo que me va a imprimir es lo que guardó esta variable suma, que es el resultado de x más y, que en este caso sería 13. Y todo lo que esté entre comillas se va a imprimir tal cual. Se va a imprimir el signo de más, se va a imprimir el signo de igual, y esto significa que va a dar un salto de línea, es decir, un enter. Entonces aquí estoy en la primera línea imprimiendo 11 más 2 igual a 13, en la segunda línea 11 menos 2 igual a 9 y así sucesivamente. Entonces ejecutamos y aquí tenemos el resultado para cada una de las operaciones. Y bueno, aquí hay que recalcar que el valor de una variable es el último valor que se le asignó. Por ejemplo, de la celda anterior vimos que la variable suma tiene asociado el valor de 13 porque lo definimos como la suma de x con y. Entonces, si yo le pregunto cuál es el valor de suma, me va a decir que 13. Ahora yo le voy a reasignar su valor. Voy a decir que esa misma variable que denominamos suma, le vamos a asignar el valor de 8. Entonces, si yo vuelvo a preguntar cuál es el valor de la variable suma, va a ser el último que le asignamos. Entonces ya no va a ser 13, ahora va a ser 8. Listo. Ahora ejercicio para ustedes. Definan las variables a y b con los valores de menos 5 y 10 respectivamente. Realicen cada una de las operaciones matemáticas descritas anteriormente y muestra los resultados en pantalla. Es decir, básicamente tienen que hacer algo análogo de esto, pero con diferentes variables y diferentes valores para esas variables. Hasta aquí con lo de operaciones matemáticas. Ahora vamos a dar una revisión de las operaciones de comparación. Las operaciones de comparación se realizan entre números o expresiones cuyo resultado es un número y va a dar como resultado valores de tipo booleano. Es decir, me va a decir si la expresión es cierta o si la expresión es falsa. Y bueno, en esta tablita vemos los operadores y el símbolo que se usa en Python. Si nosotros queremos, por ejemplo, comparar dos expresiones, preguntar si esas dos expresiones son iguales, usamos dos signos de igual. Si queremos preguntar si son diferentes, usamos un signo de admiración y un signo igual. Si son menor que, menor o igual que, mayor que o mayor o igual que, aquí están los símbolos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Primero definimos a las variables B1 y B2. B1 le estamos asignando el valor de 32, mientras que a B2 le estamos asignando el valor de 12. Y vamos a realizar cada una de las operaciones de comparación que tenemos en esta tabla. Entonces, primero preguntamos si B1 es igual a B2 y ese verdadero o falso se va a guardar en la variable igual. Después preguntamos si el valor de B1 es diferente del valor de B2 y ese resultado se va a guardar en la variable diferente y así sucesivamente. Y como en el caso anterior vamos a imprimir
las variables y el resultado de hacer las comparaciones. Entonces imprimimos, vemos que en el primer caso es falso porque 32 no es igual a 12. En este segundo caso es verdadero porque estoy preguntando si 32 es diferente que 12, pues la respuesta es cierto. Y así con las demás operaciones de comparación. Y bueno, de nuevo un ejercicio para que ustedes pongan en práctica esto es que definan las variables var1 y var2 con los valores de -103 y 41 respectivamente y que realicen cada una de estas operaciones e impriman los resultados en pantalla. Si se quieren ahorrar tiempo, pues por supuesto ustedes pueden copiar y pegar aquí y simplemente cambiar estos valores. Aquí poner -103 en lugar de 32 y aquí poner 41 en lugar de 12 o lo que tuviéramos. Pero bueno, dejo que ustedes hagan eso. Y por último nos vamos con los operadores lógicos. En este tipo de expresiones nosotros damos objetos de tipo booleano y el resultado va a ser también booleano. Aquí tenemos los tres operadores, que es la negación, el y el o, y el símbolo que se usa en Python. Ahora, para ello hay que recordar las tablas de verdad. Para el operador AND tenemos dos entradas. Si ambas toman el valor de true, pues A y B van a ser true. Si son diferentes, uno true y el otro false, o el otro false y el otro true, va a ser falso. Y si ambos son falsos, también va a ser falso. Y aquí tienen la tabla de verdad para el operador OR y para el operador NOT. Entonces aquí yo estoy definiendo tres expresiones. X1 le doy el valor de true, X2 le doy el valor de false y X3 le doy el valor de false. Entonces, si yo realizo la operación X1 OR y entre paréntesis X3 and X2, pues ustedes revisen las tablas de verdad. Por supuesto, aquí primero se va a realizar lo que está entre paréntesis y después el resultado de esta expresión se va a evaluar con esto de acá. Y el resultado es que nos da un true. Ustedes verifiquen por qué es que nos está dando true con estas tablas de verdad. Y bueno, el orden en que se realizan las operaciones descritas se muestra en esta tabla. Tienen más importancia o precedencia las que están hasta arriba y menos las que están hasta abajo. Entonces, primero se van a hacer todas las exponenciaciones que tengamos, después los productos, divisiones y módulos, después las sumas y restas, después las comparaciones y después los operadores lógicos. Y por supuesto, cualquier cosa que nosotros tengamos entre paréntesis, sin importar qué tipo de operación estemos realizando en ese paréntesis, se va a realizar primero, como sucede en matemáticas, ¿no? Ok, ahora nos vamos al punto 4, entrada y salida de datos. Para la entrada se puede usar la función input. Esta función input nos permite agregar información. Por ejemplo, aquí yo estoy usando esta función input y lo que yo dé a esta función input se va a guardar en la variable nombre. Entonces, si yo ejecuto esto, me aparece este recuadro en el que yo ya puedo escribir. Le voy a poner care porque me está preguntando cómo se llama y lo vuelvo a ejecutar. Entonces, si nosotros analizamos este código, lo primero que hace es imprimir este string, que es como se llama, es la parte que está acá. Después, a la variable nombre le asigna el valor que nosotros agreguemos en el input. Como yo escribí Karen, entonces se guarda esa variable. Y después volvemos a imprimir el me alegro de conocerte y aquí estamos agregando lo que guardamos en la variable nombre, que en este caso yo escribí Karen. Y bueno, aquí un ejercicio para ustedes. Usen la función input para solicitar al usuario un número. Y cuando obtengan ese número, multiplíquenlo por 5 y escriban el resultado en la pantalla. Bueno, aquí hay una aclaración para ustedes. Siempre todo lo que ustedes escriban en el input se va a tomar como un string, entonces puede que primero ustedes tengan que cambiar el tipo de objeto que ustedes van a guardar para que puedan hacer operaciones matemáticas.
Por supuesto, si yo pongo Karen y lo multiplico por 5, eso pues no me va a dar un producto. Pero bueno, cómo cambiar el tipo de un objeto se ve más abajo. Entonces pueden dejar este ejercicio un poco al final. Ahora vamos con algo más interesante y algo que vamos a estar usando mucho en el curso, que es las secuencias. Aquí nosotros vamos a usar solamente 3 tipos de secuencias, que son las listas, las tuplas y las cadenas. Y bueno, lo que es una secuencia es simplemente un conjunto de objetos. Estos pueden estar ordenados o no, dependiendo del tipo de secuencia del que se trate. Y bueno, aquí puse que hay 3 tipos de secuencias en Python, pero no es cierto, creo que hay otro más, que son los conjuntos, pero los que nosotros vamos a usar son el string, la lista y la tupla. Bueno, aquí está esa nota. Y bueno, ¿qué es un string? El string, bueno, en español es una cadena y simplemente va a ser un conjunto de caracteres entre comillas. Es decir, van a ser colecciones secuenciales de caracteres. Y bueno, estos sí están ordenados de izquierda a derecha y la manera en que definimos un string es poniendo lo que nosotros queremos que sea string y eso va entre comillas. Ahora las listas van a ser una colección secuencial de objetos donde cada valor se va a identificar mediante un índice, lo vamos a ver con más detalle más adelante, y los valores que forman a la lista se denominan elementos. Esos elementos pueden ser de diferentes tipos. Es decir, dentro de los elementos podemos tener de tipo booleano, de tipo entero, de tipo flotante, cadenas, incluso otras listas ahí dentro. Y para definir listas se usan entre comillas y cada uno de los elementos se va a separar por una coma. Y finalmente las tuplas es muy parecido a una lista, solo que estas se definen entre paréntesis y la tupla, una vez que la definimos, no la podemos cambiar. Es decir, decimos que la tupla es inmutable. Ok. Ahora, como ya tenemos varios elementos en nuestras secuencias, nosotros podemos preguntar con la función len cuántos elementos tiene esa secuencia. Entonces, primero vamos a revisar con más detalle las secuencias de tipo string. Entonces, como ya dijimos, para definir a una cadena o string, los caracteres a formarla se deben escribir entre comillas. Esas comillas pueden ser simples o pueden ser dobles. Aquí, por ejemplo, yo estoy llamando a la variable cadena, le voy a asignar el valor de hombros de gigantes. Como eso está entre comillas, ya estoy yo diciendo implícitamente que quiero que esto sea de tipo string. Aquí estoy usando comillas simples. Ahora a esta S, a esta variable S, yo le estoy asignando el valor de no se puede ser feliz por siempre, exclamo. Ahora vean que cuando yo estoy usando estas comillas dobles, puedo agregar comillas dentro de mi string. También lo podemos hacer al revés, encerrar algo entre comillas simples y que lo de adentro contenga comillas dobles. Entonces ejecuto esto. No me muestra ningún resultado porque lo único que yo estoy haciendo es guardando valores en variables. No le estoy pidiendo que lo imprima ni nada en particular. Ahora, ¿cómo puedo ver de qué tipo es, por ejemplo, la variable cadena? Pues ya lo habíamos visto y eso se hace con la función type. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es preguntando de qué tipo es cadena. Por supuesto, yo ya lo sé de manera implícita porque como está entre comillas y yo lo definí, pues sé que es un string. Para mostrar en pantalla el valor de una variable, pues ya vimos que hay 2 formas. Una es simplemente llamando a nuestra variable. Aquí yo voy a llamar a la variable s. Entonces lo que me va a regresar es este string. Listo. Y también podemos definir una cadena que se puede escribir en múltiples líneas. Para ello se usan comillas triples, como se ve aquí. Comillas triples. Entonces ya estoy escribiendo en más de una línea y eso es completamente válido. Entonces aquí esta cadena es multilínea. Ok. Y bueno, con la función print también nosotros podemos dar un cierto formato en cómo queremos que imprima lo que le pedimos. Aquí, por ejemplo, yo voy a imprimir el string manzanas, peras y ciruelas, pero voy a usar 8 espacios para imprimirlos y este simbolito se usa para centrar a las palabras.
Entonces aquí yo usé 8 espacios para escribir manzanas, 8 espacios para escribir peras. Si me sobraron, entonces peras se coloca en el centro. Y análogo para la palabra ciruelas. Ahora en este caso voy a hacer una especie de tablita en donde imprimo lo mismo que en la celda pasada, estos 3 strings centrados y con cierto número de espacios. Y después voy a imprimir una diagonal 27 veces, que es esto que nosotros estamos observando aquí. Y a continuación estamos escribiendo los valores de 2.4, 3.7 y 3.1. También le estamos diciendo que centre esos valores, que use 2 decimales y que sea de tipo, y bueno, estamos diciendo que es de tipo flotante. Entonces aquí nada más tengo un decimal, pero como yo le estoy diciendo que quiero 2, por eso es que está agregando aquí un 0. Entonces esto es nada más para dar formato, en realidad esto es completamente libre si lo quieren usar o no. Y bueno, un ejercicio aquí para ustedes, definan la variable str-example como hola mundo e impriman el valor de esa variable. Y ahora la indexación. Las secuencias están indexadas, es decir, cada uno de sus elementos va a estar identificado con un índice. Por ejemplo, en el caso de un string, yo había definido el string hombros, espacio, de, espacio, gigantes. Entonces, cada una de las letras, en este caso, va a estar identificada con un número. De izquierda a derecha, vamos a ir de manera ascendente de 1 en 1 y comenzando en 0. Entonces, como la primera letra que yo tengo es H, la voy a identificar con un 0, la segunda la voy a identificar con un 1, la tercera con un 2 y así sucesivamente. Y también podemos identificarlas de derecha a izquierda comenzando en -1 y vamos disminuyendo en 1. Entonces, la última, que es una S, también se puede identificar con un -1. La penúltima, que es una S, se identifica con un índice -2 y así sucesivamente. Entonces, las secuencias están indexadas y eso significa que cada uno de sus elementos tiene asociado un índice. De izquierda a derecha se comienza en 0 y de derecha a izquierda se comienza en -1 y va hacia los negativos. Y bueno, ¿esto para qué nos sirve? Si nosotros queremos acceder a algunos elementos en particular, pues los podemos llamar con su índice. Y la sintaxis es, como se muestra aquí, el nombre de la secuencia y entre corchetes el índice. Entonces aquí, por ejemplo, yo a la cadena le había puesto este string, hombros de gigantes, y yo quiero acceder al elemento indexado con 9. Si yo me regreso a esta tabla, vemos que el elemento indexado con 9 es esta E. Entonces vamos a imprimirlo. Aquí está. Y podemos usar tanto la indexación que va de izquierda a derecha como la que va de derecha a izquierda. Entonces, para obtener esta misma E, lo puedo usar con el índice 9, perdón, o con el índice -10. Entonces yo voy a comentar esto y ahora voy a compilar esto, cadena de -10, y me da la misma E. Ahora, podemos no solamente seleccionar un solo valor, a lo mejor quiero un conjunto de ellos. Entonces también podemos seleccionar un conjunto de ellos usando esta sintaxis. El nombre de la secuencia, después desde qué índice queremos comenzar, n es el índice en el que vamos a comenzar, y m es el índice en que vamos a terminar, -1. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo cadena de 2 a 5, significa que va a empezar en el índice 2 y va a terminar en el índice 4. Es decir, a este último siempre se le va a restar 1. Entonces vamos a ver si va de 2 a 4, lo que va a imprimir es MBR, si no me equivoco. Ahí está, MBR. Si queremos, por ejemplo, imprimir gigantes, o bueno, no, mejor imprimir este D, pues iría de 8 a 9. Entonces yo pondría 8 y 10. Recuerden que 10, porque si pongo 9, restaría 1 y lo único que imprimiría sería la D. Entonces aquí lo tengo. Y también podemos iniciar desde el principio, es decir, si iniciamos desde el principio, nosotros podríamos poner un 0. Por ejemplo, si yo quiero imprimir hombres, pues sería desde 0 hasta
6 más 1, que sería 7. De 0 a 7. Pero como empezar desde el principio significa siempre poner un 0, nosotros podemos ignorarlo y no poner nada y simplemente poner hasta dónde queremos llegar. Es como se ve acá. Entonces aquí yo estoy imprimiendo hombros. Y de la misma manera, si nosotros queremos llegar hasta el final, ya no podemos, ya más bien podemos saltarnos, colocar el último índice y solo ponemos desde cuál queremos iniciar. Y esta es la sintaxis. Entonces aquí estoy imprimiendo todo lo demás de gigantes. Y si queremos imprimir todo, pues bueno, ya habíamos visto que basta con que lo llamemos con el nombre de esa secuencia, o también podemos poner entre corchetes los dos puntitos y nos va a imprimir todo el string, hombros de gigantes. Y aquí un ejercicio para ustedes de la variable string example que ustedes ya habían definido en un ejercicio anterior. Impriman la palabra mundo. Entonces van a tener que usar indexación. Y bueno, ahora el signo de más, cuando ustedes lo aplican a secuencias, se usa para concatenar. Y concatenar simplemente significa unir esas secuencias. Entonces, este signo de más tiene un significado dependiendo de a qué se le aplique. Si lo aplican con números, es decir, con flotantes o con enteros, pues lo que se hace es la operación de suma, la operación matemática de suma. Pero si lo usan con secuencias, lo que hace es concatenación. Y ustedes ya no tienen que decírselo a Python. Python ya sabe con qué tipo de objetos está trabajando y va a saber si tiene que hacer la operación de suma, en caso de que sean números, o la operación de concatenación, en caso de que sean secuencias. Por ejemplo, yo aquí tengo el string 1, que le estoy dando la variable de hola, y el string 2, que le estoy dando la variable mundo. Si yo los concateno, basta con que haga string 1 más string 2, y eso lo estoy guardando en la variable conc. Ahora yo voy a imprimir la variable conc, y lo único que hace es juntar estas dos tuplas. Entonces se queda como hola mundo. Junto esto con esto. Y ok. Ahora aquí definan un string como soy y su nombre. Aquí yo puse Karen, pero aquí cambian ustedes por su nombre. Y concaténenlo con la variable string example. Ahora, algo análogo pasa con el signo de el asterisco. Si se usa con números, es decir, con strings, perdón, con flotantes o con enteros, pues va a ser la operación matemática del producto. Pero si lo usan con secuencias, lo que hace es repetir un elemento o un conjunto de elementos de la secuencia. Aquí, por ejemplo, yo estoy poniendo conc asterisco 3. Entonces, lo que va a hacer es repetir el string conc 3 veces. Entonces, aquí tengo hola mundo, hola mundo, hola mundo, 3 veces. Si yo lo pongo 5 veces, pues se va a repetir 5 veces. Entonces, simplemente esto hace una repetición de la secuencia. Ahora vamos con las funciones de conversión de tipo. Aquí tenemos 3, int, que va a cambiar a entero lo que nosotros pongamos aquí. En este caso puede ser un número de coma flotante, es decir, un flotante. Float, que va a cambiar a tipo flotante lo que nosotros indiquemos aquí. Por supuesto tiene que tener sentido. Si por ejemplo yo pongo aquí la cadena Karen, no hay manera de que eso se convierta en un flotante. Y el string lo que hace es convertir a de tipo string lo que sea que nosotros pongamos aquí. Muy bien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el 13.0, que por tener parte decimal nosotros ya sabemos que es de tipo float, pero al aplicar la función int lo cambiamos a tipo entero. Entonces si yo ejecuto esto, ya me da que es de tipo entero. Ahora aquí en x yo le estoy asignando el valor de 13 sin parte decimal. Entonces si yo imprimo y pregunto de qué tipo es esta variable x, pues me va a decir que es de tipo entero. Ahora si yo convierto esa x a tipo flotante, aquí para que no haya confusión, le voy a cambiar el nombre y ahora lo voy a guardar en la variable y. Y vuelvo a preguntar de qué tipo es esa variable y. Pero aquí yo ya lo convertí a flotante, entonces aquí me debería dar flotante, float,
y aquí me debería dar entero. Imprimimos y así es. En el primer print me está diciendo que es entero, porque así lo definimos. Y en el segundo print me está diciendo que es de tipo float, porque yo usé la función float para convertirlo a tipo flotante. Y bueno, aquí un ejercicio para ustedes. Definan una variable que sepan que es de tipo entero y conviértanla a tipo float. Y definan una variable de tipo entero. No, perdón. Y conviértanla a tipo string. Muy bien, entonces hasta aquí la parte de string. Ahora vamos a ver otro tipo de secuencia que son las listas. Ya habíamos visto que las listas son conjuntos de elementos. Estas se definen entre corchetes y cada uno de sus elementos se separa por comas. Entonces aquí a lista, la variable lista, yo le estoy asignando esto. Como está entre corchetes, ya estoy definiendo yo que esto va a ser una lista y los elementos que componen a esta lista es el 1, el 5, el 7, el 3, otro 5 y el 0. Entonces ejecuto. Con esta ejecución lo único que estoy haciendo es asignar un valor a esta variable lista. Ahora, al igual que en el string, cada elemento de la lista está indexado, es decir, tiene asociado un índice. Entonces, si yo pregunto por lista -1, ¿qué esperaríamos que nos regrese? Recuerden que se puede indexar de izquierda a derecha, comenzando siempre en 0, o de derecha a izquierda, comenzando en -1. Entonces, como yo tengo aquí un valor negativo, sé que estoy indexando de derecha a izquierda y lo que me va a imprimir en este caso es el 0. Si yo quisiera imprimir, por ejemplo, el 7, ¿qué tendría que poner? Pues tengo dos maneras de hacerlo. Si voy a indexar de izquierda a derecha, ya sé que este 1 lo indexé con 0, este 5 con un 1 y este 7 con un 2. Entonces, si yo quiero que me imprima el 7, yo sé que está indexado con 2 y lo mando llamar. Y bueno, es la misma idea que con los strings. Muy bien, entonces indexación de lista se sigue la misma estructura que la descrita por el string. Entonces, si de lista yo mando a llamar el elemento indexado con 4 que se va a imprimir, pues este está indexado con 0, este con 1, este con 2, este con 3 y este con 4. Entonces voy a obtener el 5. Aquí lo voy a comentar para que no se me olvide. Si yo quiero imprimir del 1 al 5, recuerden que el 1 sí se toma tal cual, entonces este sería el indexado con 0 y este con el 1, entonces empezaría en 5, este otro 5, y termina en 5 menos 1. Recuerden que al último siempre se le va a restar 1. Entonces sería que termine en el indexado como 4. Entonces este 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces va a irse hasta el 5. Y aquí me está diciendo que empiece desde el primero y me termine en el 2. Entonces aquí me estaría imprimiendo el 1, 5, 7 y así sucesivamente. Y aquí lo tenemos. El primero solo me imprimió el 5, el segundo me imprimió estos 4 números y el tercero me imprimió estos 3 y el último ya solo me imprimió estos 2. Ahora, concatenación de listas. Pues de nuevo, para concatenar vamos a usar el signo de más. Entonces aquí yo tengo la lista 1 que ya habíamos definido arriba y estoy definiendo otra lista 2 con los valores de 12, 34 y 56. Entonces yo voy a concatenar la lista 1 con la lista 2 y lo voy a guardar en esta variable y después los voy a concatenar pero al revés. Entonces en esta primera variable pues primero se guardan los valores que están en lista y a continuación se guardan los que están en lista 2. En este conc listas 2, como estoy concatenando al revés, primero van a estar los valores de lista 2 y después los valores de lista. Entonces aquí, por ejemplo, si pregunto por conc listas, primero se concatenó esta con esta y aquí se ve ese mismo orden, pero si yo pongo conc listas 2, pues van a estar al revés. Es decir, primero estos elementos y después estos elementos.
Entonces, el orden en el que nosotros concatenamos, pues sí importa. Y aquí un ejercicio, definan esta lista, la lista A con estos 3 elementos y la lista B con estos otros 3 elementos y concaténenlas de las 2 formas posibles. Y el signo de asterisco también se usa para repetir listas. Entonces aquí si yo pongo lista por 2, significa que cada elemento de esa lista se va a repetir 2 veces. Entonces aquí está la primera vez y la segunda vez. Pero la variable inicial lista, pues, no se altera. Sigue siendo con los mismos 6 elementos. Ahora vamos a ver las funciones que ya están construidas en Python. Son las que ya están definidas y simplemente hay que mandarlas a llamar para poder usarlas. Y ya hemos revisado varias de ellas, como la función type, que nos indica el tipo de objeto que tiene una variable. La función len, que nos indica el número de elementos que tiene una secuencia. Por ejemplo, aquí si yo pregunto... ay, si yo pregunto cuál es la longitud de lista, pues me va a decir que 6 porque tiene 6 elementos. También vimos ya la función print, que nos sirve para imprimir. Y aquí vemos otras cuantas funciones. La función suma, que va a sumar cada uno de los elementos de la lista, por ejemplo, si lo aplicamos a una lista. La función max, que nos va a dar el máximo de la lista. La función mínimo, que nos va a dar el mínimo. La función sort, que nos va a ordenar a los elementos de esa lista. Y vamos a ver que estas funciones no me alteran a la lista, solamente van a generar un nuevo resultado. Aquí, por ejemplo, estoy aplicando la función sum a la lista. Entonces, lo que hace es sumar cada uno de los elementos que contiene esa lista y nos da 21. Si pregunto por el mínimo, me va a decir que 0. Si pregunto por el máximo, me va a decir que 7. Es decir, aquí me está indicando el valor mínimo de los elementos de esa lista, el valor máximo de los elementos de esa lista. Y si aplico sort, va a ordenar los elementos de menor a mayor. Y si vuelvo a preguntar por lista, pues permanece igual. No se alteró al aplicar ninguna de estas funciones. Ahora, esto de atributos y métodos tiene que ver con la programación orientada a objetos, entonces se ve de manera más extensa, aunque muy brevemente también en otro notebook. Pero bueno, como todo en Python es un objeto, pues cada objeto tiene atributos y tiene métodos. Los métodos básicamente es cómo funciona, qué comportamientos puede tener, y los atributos nos describen el estado actual de ese objeto. Y bueno, aquí tenemos para las listas, como todo en Python es un objeto, en particular las listas son objetos, entonces tienen métodos y tienen atributos. Aquí vemos algunos métodos como sort, que ordena a los elementos de mayor a menor, perdón, de menor a mayor, en caso de que sean números, o alfabéticamente en caso de que se trate de cadenas. El método append nos sirve para agregar un elemento, en este caso el elemento X, al final de la lista. Extend nos permite agregar más de un elemento al final de la lista. Aquí, por ejemplo, estoy agregando X y Y. Insert nos permite agregar un elemento, pero especificando en qué posición lo quiero agregar yo en esa lista. Reverse, que como el nombre lo indica, pues voltea el orden, cambia el orden de los elementos que tenía la lista. Pop nos sirve para eliminar elementos y aquí podemos especificar en qué índice está el elemento que nosotros queremos eliminar. Index, que nos sirve para encontrar el índice del elemento, en este caso del elemento A en la lista. Y clear, que nos sirve para eliminar todos los elementos de la lista. Y seguramente las listas tienen más atributos y métodos que conforme ustedes los vayan necesitando, pues los pueden ir buscando. Y bueno, también hay que resaltar que los atributos y métodos de un objeto siempre se preguntan colocando un punto después del objeto y el nombre del atributo o método. Entonces, lo vamos a hacer aquí. Aquí estoy imprimiendo que la lista inicial es lista
Recuerden, lo que está entre comillas se va a imprimir tal cual y lo que no está entre comillas no va a imprimir, por ejemplo, en este caso el string lista, sino lo que contiene la variable lista. Y después a nuestro objeto lista le estamos aplicando el sort, es decir, lo vamos a ordenar. Y vamos a volver a imprimir. Entonces vemos que nuestra lista inicial era esta, pero después de aplicar el sort ya la cambiamos y ahora nuestra lista está ordenada. Ahora vamos a agregar un append, hola. Entonces recuerden, append era para agregar elementos al final de la lista. Entonces de nuevo voy a imprimir lista, pero noten que esta lista ya no es la que nosotros definimos inicialmente, sino que como ya aplicamos el sort, nuestra lista ya está modificada y ya está ordenada. Entonces ahora lista es esto y después yo a lista le agrego el string hola al final. Entonces ya la modificamos. Aquí lo que vamos a hacer es usar el extend, que servía para agregar más de un elemento al final de la lista. Entonces la primera lista es la última que teníamos acá, la que ya estaba ordenada y a la que ya le habíamos agregado el string hola. Y ahora con el extend estamos agregando dos valores más, que es el string Python y 3.7, que están aquí al final. Después vamos a hacer un insert. Vamos a agregar en el índice 1 el string insert. Entonces el índice 1 aquí está y agregamos insert. Y todo lo demás ya está en la parte derecha. Y después vamos a voltear todos los elementos con reverse. Entonces ahora el 0 que estaba al principio, ahora está al final, y el 3.7 que estaba al final, ahora está al inicio. Después hacemos un pop -1. Pop sirve para eliminar elementos y nosotros podemos indicar de qué índice. Y recuerden que el índice -1 hace referencia al último elemento, entonces lo que se va a borrar es ese 0. Y aquí se ve. Esta es la inicial. Y después de aplicar el pop -1, este es el resultado. Y el index, aquí ya estaríamos preguntando cuál es el índice del elemento hola. Aquí antes de ejecutarlo vamos a ver nosotros cuál es. Aquí está hola. Este es el índice 0, índice 1, índice 2. Entonces esto nos debería dar un 2. Y bueno, ahora vamos a limpiar la lista. Esto significa eliminar todos sus valores. Y entonces nos da una lista vacía. Y ahora un ejercicio para ustedes. Definan esta lista A con estos elementos y obtengan el promedio de sus elementos. Puede que ya exista una función que simplemente ustedes le dan la lista y ya nos da el promedio, o si no, pues ustedes pueden usar la suma, etc. Ahora vamos a ver el otro tipo de secuencias que vamos a usar, que son las tuplas. Recuerden que las tuplas se definen entre paréntesis y son inmutables, es decir, una vez que ya definimos cuáles son sus elementos, ya no podemos cambiarlos. Y bueno, podemos aplicar casi lo mismo que aplicamos a las listas. Por ejemplo, aquí yo estoy definiendo la tupla 1, 4, 3, bueno, con los elementos 1, 4, 3. Si aplico la función sum, pues lo que va a hacer es sumar los elementos de la tupla. Si aplico la función min y máximo, me obtiene el mínimo y el máximo de esa tupla, siempre que se pueda. Y sort lo que hace es ordenarlos. Pero si se dan cuenta, al aplicar esta función, yo ya no obtengo una tupla, estoy obteniendo una lista. Y si pregunto quién era la tupla, pues esta sigue como yo la definí en un principio. Y finalmente vamos a ver lo que son los diccionarios. Los diccionarios también lo vamos a usar bastante durante la clase. Entonces un diccionario pues es un objeto de Python que se define como un conjunto de keywords válidos. Estos se definen entre llaves, ¿sí? Y bueno, los valores pueden ser de cualquier tipo, pueden ser enteros, flotantes, string, booleanos, listas, etc. Y estos no tienen orden. Aquí podemos crear diccionarios vacíos de dos maneras. Uno es simplemente indicándolo con llaves vacías y el otro es con la palabra dict y paréntesis. Entonces aquí yo estoy creando diccionarios vacíos porque no tienen
ningún elemento dentro. Y si queremos crear un diccionario, pues no vacío, ya tenemos que especificar cuáles son las palabras clave, los keywords, y cuáles son sus respectivos valores. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, los keywords el string A y el string B, y el valor de cada keyword se especifica después de poner 2 puntos. Entonces aquí el valor del keyword A es la tupla que tiene los elementos 1, 2 y 3, y el valor del keyword B es el entero 5. Y los diccionarios tienen los siguientes atributos. El atributo keys, que me va a regresar los keywords del diccionario. Por ejemplo, si yo aplico keys a este diccionario, pues lo que me va a regresar es A y B, porque son mis keywords. Tiene el atributo values, que me va a regresar los valores, en este caso esta tupla y este entero. Y tiene el atributo items, que me regresa tanto el keyword como el value. Entonces aquí yo estoy preguntando por las palabras clave del diccionario que yo nombré como dic, y me está diciendo que es A y B. Si yo pregunto por los valores, pues me va a dar esta tupla y este entero, como aquí está. Y si pregunto por los items, pues me da tanto las palabras clave como sus respectivos valores, y me los está dando en forma de tupla. Ok, ahora si ustedes quieren obtener el valor para un determinado keyword, se usa esta sintaxis: el nombre del diccionario y entre corchetes el nombre de la palabra clave. Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo dic y entre corchetes mi keyword A. Entonces lo que me va a regresar es el valor que tiene asociado esa palabra clave. En este caso, esta tupla. Entonces lo ejecuto. Y lo mismo con, bueno, no, aquí yo estoy preguntando, por ejemplo, por el valor de esta palabra clave que es 5, pero si nos vamos al diccionario, yo no tengo ningún 5 como palabra clave. Recuerden hacer bien la distinción entre lo que es una palabra clave, que siempre va a estar a la izquierda de los 2 puntos, y lo que es el valor de esa palabra clave, que siempre va a estar a la derecha. Entonces, este 5 no es una palabra clave, es un valor. Por lo que si yo ejecuto esto, me tiene que dar un error. Y aquí está el error. Y bueno, si nosotros queremos agregar más pares de keywords values, se usa esta sintaxis: el nombre del diccionario al cual la van a agregar, entre corchetes el nombre del keyword o palabra clave, y después le asignamos a ese keyword un valor. Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy agregando la palabra clave que se llama new keyword y le estoy agregando el valor de hey. Entonces, si reviso el diccionario, ya tengo otra palabra clave con su respectivo valor. Y para eliminar elementos de un diccionario usamos esta sintaxis: del espacio el nombre del diccionario y entre corchetes el nombre de la palabra clave. Entonces, aquí yo estoy eliminando esto de acá. Entonces, si vuelvo a preguntar qué contiene el diccionario, pues esta parte ya se eliminó. Y ahora podemos hacer que un diccionario sea bidireccional. Con esto quiero decir que si una palabra clave ahora también puede ser valor y viceversa, un valor ya también puede ser palabra clave, y se usa esta sintaxis. Entonces, si ahora yo pregunto cuál es el valor de esta palabra clave, que antes no era palabra clave, solo era valor, ahora no me va a mostrar ningún error, sino que ahora me va a decir que su valor es B. Y aquí les dejo un ejercicio para ustedes. Definan este diccionario, bueno, un diccionario con este nombre, en donde tenga estas palabras clave y estos valores. Entonces, esta sería una palabra clave con este valor, este sería otra palabra clave con este valor, y así sucesivamente. Después agreguen el keyword que corresponda a su nombre, el nombre de ustedes, y cuyo valor sea su edad, y después muestren ese diccionario en pantalla. Entonces, hasta aquí voy a dejar la introducción de Python. Recuerden que hay 3 notebooks más que ustedes pueden revisar, y cualquier duda que tengan, pues siempre me pueden preguntar.